Devol 40. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a continuar con la clase anterior sobre los métodos. Habíamos visto un primer acercamiento hacia estos métodos y ahora nos corresponde ahondar un poco más. Estos métodos que devuelven void, de hecho, como los habíamos visto la última vez, también pueden devolver algún otro valor que nos interese devolver. Por ejemplo, yo no quisiera que este método hable por su cuenta como lo hacía antes con el hola a todos. Recordemos el mensaje que daba en el 46 y 10 puntos. Hola desde método. Hola desde método, era lo que decía. No quiero que lo haga, sino quiero que más bien haga algún proceso de crear una cadena al final, o sea, un texto, y desde mi método main, el método principal, que lo reproduzca en el propio speak que yo tengo allí. ¿Cómo lo hago? Simplemente voy a hacer que retorne una cadena. Entonces, fuera de este método que se llama mi método, 47. una vez que se cierre la Cerrar llave, llave. En blanco. por fuera voy a crear, por fuera de este método, voy a crear otro segundo método que diga, que se llame retorno de texto. Entonces también va a ser static en este caso. S. A. T. I. C. Espacio. Text editor edición 49 static. Y no le voy a poner void como la anterior vez, sino que ahora le voy a poner más bien string. S. R. I. N. String. 49 static string. Espacio. Y le llamaré ya no recuerdo qué nombre quería darle, pero le voy a poner retorno de cadena. R. E. C. O. R. N. O. C. E. C. A. C. E. N. A. Abro y cierro paréntesis. Abrir paréntesis. En blanco. Cerrar. En blanco. Y abro y cierro llaves. Abrir llave. Cerrar llave. En blanco. Cerrar llave. Hasta este punto voy a darle 50. enter 51. un espacio. Y recordemos, en la línea 49 entonces tengo la declaración de mi método que se llama retorno de cadena. 50. 49 static string retorno de cadena. Una vez más. 49 static string retorno de cadena. Y 50. cierro este método en la línea 51 51. En blanco. Cerrar llave. con el cerrar llaves. 50. Entonces en el 50 estoy dentro del área de mi método. Estoy en el espacio en el que puedo definir cualquier cantidad de líneas de código. Por lo que es justamente acá donde voy a escribir todo el código para que al final retorne una cadena. Si lo dejo así como está este método, está mal, porque está esperando que yo retorne una cadena, ya que lo definimos como static string. En el anterior método, que empezaba con static void y se llamaba mi método, podíamos dejarlo como un método vacío, aunque no tendría de hecho ningún uso. Era completamente válido como una sintaxis, o sea, estaba bien escrito aunque no haga nada de hecho, porque su retorno era void, no retornaba nada, nada le obliga a que haga un proceso elaborado, no le tienen que rendir cuentas a nadie, en pocas palabras. En este caso, más bien, de retorno de cadena, estamos definiéndolo como static string, por lo que la parte de string ya le indica que tiene que devolver una cadena, tiene que devolver un string. Para esto, nosotros vamos a crear una variable string, de hecho, S. C. R. I. N. G. dentro del método 34. Espacio. Text editor edición 50 string. y que se llame una cadena. U. N. A. C. A. C. E. N. A. Espacio. Igual. Espacio. Y acá le vamos a poner, le vamos a mandar una cadena como tal, así que abro comillas, cierro comillas, Comillas. y entre las comillas voy a escribir el texto que yo quiero que diga. Quiero que diga, esta cadena viene desde el método. S. C. A. Espacio. C. A. C. E. N. A. Espacio. V. I. E. N. E. Espacio. C. E. S. C. E. Espacio.
espacio, M, Voy a borrar. E con acento, T, O, D, O, punto, en blanco, punto y coma, Bien. Entonces, ¿qué tenemos? En la línea 49 inicia la definición de mi método. 49 static string retorno de cadena, Se abre la llave abrir llave, en blanco, y en la línea 50 tengo el contenido de este método. 50 string una cadena igual, esta cadena viene desde el método, Que es string, se llama una cadena y le estoy asignando con igual el valor de una cadena que empieza con las llaves. Esta cadena viene desde un método punto y cierro llaves, punto y coma para terminar esta línea, y estoy cerrando el contenido, el cuerpo de este método con el cierre de llaves en la línea 51. 51, cerrar llave, en blanco, Ahí está. Entonces, aún así me va a mandar un error porque solamente he definido una variable que se llama una cadena dentro de este método, más no estoy retornando lo que estoy prometiendo que este método va a retornar, que es una cadena. ¿Qué es lo que me falta? Después de haber definido esta variable que se llama una cadena, que contiene esta cadena viene desde el método, tengo que asegurarme de 50 retornarla. string una cadena igual, esta cadena viene desde el método, Me voy a esta línea, espacio, me voy hasta el final. 50, en blanco, cerrar llave, espacio, Uy, perdón, en me blanco. pasé. punto, O, D, O, E con acento, Acá está me, O, D, todo, con, punto, y coma, cierro en blanco. llaves, punto y coma, y acá voy a hacer enter. Después de esta línea de la 50 voy a arrastrar una nueva línea que ahora va a ser la mi 51 actual, y voy a utilizar la palabra reservada return. Con return nosotros podemos retornar cualquier valor, y en este caso me interesa retornar una cadena para que satisfaga este método que promete devolver una cadena. Así que yo hago return espacio y escribo el nombre de variable una cadena. N, A, una cadena, 51, punto y coma, Entonces, la 49 tiene la definición del método, la 50 tiene la definición de mi variable de cadena, que se llama una cadena, y ahora la 51 tiene lo siguiente: 51 return una cadena, return una cadena, punto y coma, para tener en la 52 50, cerrar llave, el cierre de en llave. blanco. Ahora sí no tengo ningún error y tengo mi método que retorna una cadena completo, por lo que solamente me restaría ir hasta mi método principal. Por la línea 39 nos hemos quedado. 39 minutos, En la 39 llamamos al método anterior que se llamaba mi 40. método. Ahora en esta línea 40 que está vacía voy a hacer la llamada retorno de cadena. Yo sé que este método devuelve una cadena, así que no lo puedo llamar solamente como el anterior caso con su nombre de variable retorno cadena y ya, porque en sí estaría dándonos una cadena pero sin haberla asignado a ningún lugar. Siempre un valor, como puede ser un número, un booleano o en este caso una cadena, tiene que ser asignado a una variable o ser usado inmediatamente para mostrarse en pantalla. En este caso yo voy a guardarlo en una variable necesariamente, no puede estar sueltito el método, por lo que en esta línea 40 voy a definir una variable string S, T, R, I, N, G, espacio, que se texto edición 40 llame escrito, cad de cadena, T, A, cad espacio, igual, igual a, y acá en vez de pasarle una cadena estática como cualquier otra, le voy a pasar la llamada a mi método retorno de cadena. R, T, retorno de cadena, 40 string cad igual retorno de cadena, Retorno de cadena, abro abrir paréntesis, y cierro paréntesis cerrar paréntesis, en blanco, y luego punto y coma. Por lo que en mi línea 40 tendría lo siguiente: 40 string cad igual retorno de cadena, string cat igual retorno de cadena, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Con eso estoy llamando con retorno de cadena, paréntesis, paréntesis, a mi método, que sabemos que va a crear una cadena que se llama una cadena de hecho, con el valor esta cadena viene desde el método, y esa cadena la va a retornar con la línea return una cadena. Por lo que en esta línea 40 todo este método retorno de cadena, paréntesis, paréntesis, contiene una cadena en sí misma. Es una cadena en sí misma porque apenas se está llamando este método ya está devolviendo esta cadena como resultado, y es la que estamos asignando a nuestra variable que recién estamos creando, string cad. Entonces si yo quiero que lo diga,
me voy a ir a mi línea 42. 42 y 10.speak. Suma más, resta más, división más, divid más, multiplicación más, multi. Ya. Sabemos que en esa línea nos dice la suma, la resta, la división que hemos hecho en otros ejemplos. Por lo que de acá nos vamos a ir hasta el final de esta línea. En blanco. Enter, y después de que nos diga la suma, resta, bla bla bla, voy a utilizar esta misma variable TTS para que hable con .speak y que nos diga qué es lo que tiene en CAD. S. Punto. S. P. E. Speak. 43 y 10.speak. Abrir paréntesis. Abro paréntesis y dentro voy a escribir CAD. C. A. D. Esto es válido porque esta variable CAD es del tipo cadena y speak va a esperar siempre una cadena. En blanco. Punto y coma. Así que igual como antes hacíamos ese suma f más resta f, etcétera, estábamos concatenando una cadena en sí. Todo ese conjunto era una cadena que le estábamos armando en ese momento. También podíamos resumirla guardando ese concatenado en una variable y luego pasarle a este speak directamente la variable. Lo que estoy haciendo ahora es justamente eso. Estoy definiendo mi variable string CAD, haciendo la llamada de un método para obtener una cadena justamente en esa variable CAD. Y ahora utilizo mi tts.speak pasándole esta variable CAD. Por lo que el orden de la ejecución sería: hace todas las operaciones que ya hemos visto en las primeras clases, donde definíamos variables y hacíamos operaciones algebraicas básicas. En las líneas 38 y 39 llamábamos al método mi método dos veces, entonces nos va a decir dos veces hola desde método. Luego definía una nueva variable CAD que era igual a una llamada de método a retorno de cadena, que sabemos que nos va a devolver esta cadena viene desde el método, pero aún no la dice, simplemente ahí estamos guardando en una variable string que se llama CAD. A continuación hacemos la llamada ttspeak a suma más suma f, así que lo primero que va a decir después de hola desde método dos veces va a ser suma suma y un número, resta un número, etcétera. Y a continuación, o sea, por último, debería decir esta cadena viene desde el método. Ese sería el orden. F5 y esperamos a que se ejecute. Y acabo de recordar que no he desactivado mi Avast, por lo que se va a ejecutar dos veces y el audio se va a sobreponer por el texto. Hola desde método. Hola desde método. Suma 7,15, resta 1,85, división 1,698113, multiplicación 11,925. C. Y usa sus source repos ejemplo 1 bindivariable. Diálogo. Hola desde método. C. Y usa sus source repos ejemplo hola desde método. Y terminal en blanco. Suma 7,15, resta 1,85, división 1,698113, multiplicación 11,925. Esta cadena viene desde el método. Listo. Como pudimos escuchar en la segunda vez, sí dijo al final esta cadena viene desde el método. En la primera vez no lo dijo porque una vez más mi Avast está cortando la ejecución para verificar que no sea un virus, ya que este es un programa ajeno, bla bla bla. Es un programa que yo estoy creando ahora mismo, por eso es ajeno y nadie lo conoce en el mundo. Voy a desactivar esto para el siguiente. Bien, esto sería todo por ahora. En la siguiente clase vamos a ver un poco más de estos métodos. Botón de desbordar. OBS Studio. Ejemplo 1 Microsoft.